Bendiciones, hermanos, en este, viernes. eh, Saludos a todos ustedes, a donde estén, si están ahorita con sus familiares. Bendiciones. Un saludo a todos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Eh, Esperamos que estén bien después de varios domingos sin poder tener comunicación directa con ustedes. Eh, es, eh, es un poquito difícil para mí dirigirme a ustedes mediante este sistema, estos medios, porque no estoy acostumbrado. Me gusta más interactuar al estar predicando la palabra de Dios. Pero esta es la primer Semana Santa por muchos cientos de años que las iglesias que los templos de las iglesias están cerrados al público. Es triste, pero todas estas cosas traerán una enseñanza, una lección a nuestras vidas. Cuando esto termine, ya falta menos que al principio. Cuando comenzó esto, pues faltaba mucho. Ahora ya falta menos. Y va a ser una gran lección porque apreciaremos muchas cosas que no apreciamos hasta que no vemos que las perdemos. Vamos a apreciar bastante la vida en comunión con todos los hermanos. Vamos a apreciar el mirarnos, porque de tanto que nos veíamos y platicábamos y teníamos comunicación, pues a veces va perdiendo significado. Pero ahora que hemos quedado aislados de toda la gente, eh, incluso ahora que tenemos que ponernos taparnos la boca, pues ya de repente usted no conoce a las personas, quién será, quién es, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando esto termine, vamos a apreciar el vernos, el saludarnos, el platicar. Vamos a apreciar más el compañerismo, la amistad. Pero más que todo, lo que más vamos a apreciar, hermanos, es el adorar a nuestro Padre Celestial juntos. Ahí sí se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí lo vamos a apreciar, porque ahorita lo anhelamos, lo deseamos, adorar a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, alabarle, glorificarle. Pero bueno, pasemos al tema de este día, Viernes Santo. Ajá. Viernes de crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Yo voy a leer la palabra de Dios y quiero que con reverencia ustedes la escuchen. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Señor, le damos gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor, en el cual vamos a compartir su palabra. Diríjanos, Señor, para que una palabra sencilla, pero una palabra de poder de su Espíritu Santo, llegue al corazón de alguno de mis hermanos que tiene una necesidad, que tiene una angustia, que tiene un problema, y que pueda ver, Señor, que usted es amoroso, que usted es paciente y que usted esté esperando que nosotros nos acerquemos a usted, Señor, para pedirle ayuda. Gracias, Espíritu Santo, tome esto en control. Que sus ángeles me dirijan, me ayuden para exponer esta su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es una historia una historia que relata o que muestra algunas escenas de la crucifixión de Jesucristo. No podemos hablar de todos los eventos de la crucifixión de nuestro Señor, mas sin embargo yo quiero hablar
del evento en el cual nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 23, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, para ser crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dos malhechores estaban al lado de Jesús, dos hombres, pagando por sus delitos, dos delincuentes pagando por haber hecho cosas malas, dignas de cárcel, dignas de muerte. Pero lo que más llama la atención es que en medio de esos dos delincuentes, de esos dos criminales, está nuestro Señor Jesucristo, el cual está ahí en la cruz del Calvario en un viernes santo, en un viernes como este, siendo crucificado, maltratado y muerto, no como estos dos malhechores que merecían este castigo. Él está ahí sin merecer este castigo, sin merecer absolutamente nada, porque Él es santo, Él era santo, Él era sin pecado, Él era puro. Dice la palabra de Dios que no se halló engaño en su boca. Es decir, el Señor Jesucristo no cometió pecado. Mas sin embargo, estos dos hombres que están uno a cada lado de Jesús, estaban pagando porque habían cometido crímenes y eran de lo peor que había en ese tiempo, en ese lugar. Eran de lo peor, eran delincuentes terribles. Y nuestro Señor muriendo en medio de ellos. Es algo que llama la atención. Mas sin embargo, si usted mira a través de las Escrituras, usted va a mirar claramente que es una profecía de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron 1000 años antes y otros mucho antes de que nuestro Señor, de que nuestro Cristo habría de padecer y morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para pagar los pecados que nosotros habíamos o hemos hecho. Por lo tanto, era necesario que Cristo Jesús muriera. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos malhechores al lado de Jesús, mostrándonos, hermanos, mostrándonos dos clases de personas representando a las dos clases de personas que existimos en el mundo. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Uno de los malhechores representaba a los que rechazan a Dios y otro de los malhechores representaba a los que rechazan, a los que aman a Dios. Miren, hermanos, vayamos con el primero. Yo quiero que vayamos con el primero y veamos la actitud que tiene uno de ellos para con el Señor. Veamos la actitud y luego veremos la actitud que tiene el otro malhechor para con el Señor, mostrándonos las dos clases de personas en las cuales se divide el mundo. Mire, la palabra de Dios nos habla de dos puertas, una puerta ancha, una puerta angosta. Por la puerta ancha andan los que aborrecen a Dios. Por la puerta angosta andan los que aman a Dios. Un camino ancho y un camino angosto. Y así sucesivamente podemos ver, nomás dos caminos hay. Solamente el camino de vida y el camino de muerte. Estas dos personas representan a las personas que caminan por un camino y a las otras que caminan por el otro camino. Pero veamos el primero. Dice, el primer malhechor le injuriaba, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. La palabra le injuriaba, tenemos que entenderla, porque de repente solamente pensamos que dice, no, pues lo estaba molestando. No,
La palabra injuriaba le estaba diciendo con palabras y maldiciones, usando palabras las más sucias, las más hirientes que usan las personas más sucias y perversas, tratando de infligir el mayor daño posible al Hijo de Dios. Es como estarle diciendo, a ver, maldito, si eres lo que dicen, si eres lo que tú dices, bájate y acaba con todos esos infelices que te pusieron así, Si tú pudieras ver, le decía uno el primero de los malhechores, el que le injuriaba, si tú pudieras ver cómo te dejaron el rostro, si tú pudieras ver cómo te dejaron la espalda, si tú pudieras ver cómo estás molido, dañado, te faltan pedazos de carne, estuvieras tan enojado que te bajarías si tú fueras el Cristo y mataras a todos ellos. Le molestaba y le ofendía y le gritaba, demuestra quién eres, porque tú no eres nada. Estás en una situación peor que nosotros, le decía el primero de los malhechores, esperando herirlo psicológicamente para que se rindiera. Pero no era solamente este malhechor. Yo puedo ver que era el mismísimo diablo que quería destruir por completo a nuestro Señor y evitar que cumpliera y culminara la obra de redención que nuestro Señor y Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. El infierno completo, el diablo con todos sus demonios, estaban tratando de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ya había sido dañado físicamente, ya había sido lastimado en todo su cuerpo, ya había sido dañado. Pero el diablo quería destruirle totalmente para lograr su propósito de tener al mundo en sus manos. Y ahí estaba nuestro Señor soportando. Y las únicas palabras que salen de nuestro Señor Jesucristo, palabras preciosas que nunca pasarán a la historia, que nunca se olvidarán. Las palabras de nuestro Señor, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos ama, hermanos, y Dios nos tiene paciencia, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchas veces, hermanos, nos comportamos como este primer malhechor. Hay muchas personas comportándose como este hombre, y este hombre representa a todas aquellas personas que en Jesús, en lugar de hallar salvación, hallan tropiezo. Que en lugar de hallar amor, hallan una manera de injuriarlo y de reclamarle y decir, ¿por qué Dios no acaba con esto? Si Dios existiera, estuviéramos bien. Si Dios existiera, tuviéramos todo. Si Dios existiera, no nos enfermamos. Y empiezan a echarle la culpa a Dios absolutamente de todas las cosas. Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. ¿Por qué la gente no acepta a Jesús? ¿Y por qué no ama a Jesús? Si Jesús lo único que hizo fue amarnos. Jesús lo único que hizo fue morir por nosotros. Jesús lo único que hizo fue ponerse en el lugar de nosotros y recibir el castigo que nosotros debimos de haber recibido. ¿Por qué no amar a Jesús? ¿Por qué la gente no quiere amar a Jesús? Como este malhechor es todo aquel que en Jesús encuentra tropiezo. ¿Por qué no aman a Jesús? Porque amarlo significa tener que dejar el pecado. Lo rechazan porque aceptarlo es dejar de hacer aquellas cosas que les gusta hacer y que a Dios no le agradan. ¿Por qué no voltean a ver a Jesús? ¿Por qué no se ponen bajo el escrutinio de la palabra de Dios y de Jesús mismo? Este malhechor volteó a ver a Jesús y al mirarlo le hería. Los ojos de Jesús, que escudriñan absolutamente todo y ante quien nada está encubierto, sino todo está descubierto,
Le herían porque le revelaban su ser interior, su persona misma. Ajá. ¿Por qué no voltean a ver a Jesús? Porque ver a Jesús es descubrir nuestro verdadero yo, es descubrir nuestro ser interno, y preferimos no vernos por dentro, preferimos pasar de largo y preferimos no preguntarle a Dios qué piensa de nosotros. Preferimos no enfrentarnos a Él porque Él nos descubre y nos pone en evidencia lo que verdaderamente somos en nuestro interior. Porque a veces el hombre no quiere orar, porque a veces no quiere buscar el rostro de Dios, porque la presencia de Dios, su santidad, la santidad de Cristo, nos pone en evidencia y el verdadero yo queda al descubierto, y al voltear a ver al Señor Jesucristo, solo tenemos dos opciones, hermanos, amigos. Solo tenemos dos opciones: enojarnos con Él porque nos pone al descubierto y nos pone en evidencia nuestros pecados, o la otra opción es arrodillarnos ante su gracia divina, arrodillarnos ante el poder de Dios, arrodillarnos ante su amplio conocimiento de nosotros y decirle: Señor, tú lo sabes todo, perdóname, soy pecador, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Dos opciones. Este malhechor no quiso ser descubierto por Jesús, aunque Jesús ya sabía todo. Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones. A veces es necesario que tomemos tiempo en esta vida tan ajetreada. Ahora, con estos momentos en los cuales estamos en la casa, tenemos mucho tiempo. No lo perdamos. Arrodillémonos ante el Señor y dejemos que Él nos escudriñe. Y digámosle, como decía David: examíname y mira a ver si en mí hay pecado, o a ver si en mí hay un mal pensamiento, a ver si en mí hay malas inclinaciones, Señor, y ayúdame para ser mejor. Ayúdame para saber y poder agradarte. Es tiempo, hermanos, de que nos detengamos en tantas y tantas ocupaciones y le dediquemos ese tiempo que no le hemos dedicado a nuestro Señor. Él nos ama y Él merece que le dediquemos ese tiempo. Segundo malhechor. Este fue el primero. Dice la palabra de Dios: respondiendo el otro malhechor le reprendió al primer malhechor y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice que el otro malhechor volteó a verlo, y al verlo se dirigió al otro y lo regañó y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Estando en la misma condición, ¿no entiendes? Aunque no estaba en la misma condición, él no había sido golpeado como Jesús, no había sido escarnecido como Jesús, mas sin embargo sí estaba sufriendo y era reo de muerte, lo iban a matar. Y le dice: ni estando en la condición, ni estando en la misma condenación en la que estás, puedes tenerle temor a Dios. Hay personas que no aprenden, y a veces no aprendemos, hermanos, aun cuando estamos en crisis, en peligro de muerte, aun cuando estamos en tiempos difíciles. Estos tiempos en los que estamos ahorita son tiempos en los cuales Dios nos está llamando la atención, son señales, son avisos de la venida de Jesucristo. Y cuando Cristo venga, hermanos, viene por una iglesia que le ama, una iglesia que le sirve, una iglesia que está caminando con Él. Pero Él viene por una iglesia que verdaderamente le está buscando. No que dice que le está buscando, sino que le está buscando en espíritu y en verdad. Porque muchos por las redes sociales dicen que debemos de hacer esto, que debemos de hacer. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Estamos en los últimos tiempos. Las señales de la segunda venida de Cristo son patentes y el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas.
Además, según la pandemia por la cual estamos pasando, la crisis por la cual estamos pasando, dice que el 2% de las personas va a morir. Y no sabemos si a nosotros nos va a tocar ser estadística de ese 2%. Cristo viene, la muerte está acechando, la crisis, los problemas, violencia, las condiciones están complicadas. La situación es difícil, hermanos, por donde quiera que lo veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Decían nuestros familiares más grandes de edad, nuestros abuelos: todavía miras la tempestad y no te hincas. Era un dicho popular, que cuando venía una tormenta la gente tenía que pensar en Dios, y es inteligente ese dicho. Todavía miramos la situación cómo está, hermanos, los problemas, las dificultades, los peligros que nos acechan, peligros de todo tipo de peligros nos acechan, y aún así seguimos peleando por tonterías, aún así seguimos riñendo por tonterías, aún así seguimos envidiando, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo malos, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando deberíamos de estar ahorita buscando el reino de Dios y su justicia, cuando deberíamos de estar ahorita diciendo lo que dice la palabra de Dios y nunca cansándonos de hacer el bien, esforzándonos por hacer el bien, y más cuando veáis que aquel día se acerca, esforzándonos por hacer el bien. No debáis a nadie nada. En lo que respecta a vosotros, dice la palabra, estad en paz con todos. Hagan a un lado el orgullo, hagan a un lado la vanidad. Miren, pues ya qué vanidad, ya hasta tenemos que taparnos la cara. La gente ya no sabe quién es quién. Ya no necesitamos arreglarnos tanto, hermanos, hombres o mujeres. Ya no tenemos que decorarnos tanto. Ahora lo que hace falta, el que seamos personas buenas y agradables delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que decía este hombre: nosotros a la verdad merecemos esto, pero ningún mal hizo. Necesitamos, hermanos, reconocer nuestras faltas, así como este hombre, este malhechor, que ante la presencia de Dios, al voltear a mirar a Jesús, ante la presencia del Señor, de su Espíritu escudriñador, ante la presencia de Cristo, es ante la presencia de la palabra que lo escudriña todo. Debemos nosotros de vivir santa y piadosamente en estos últimos tiempos, hermanos. Dejando toda práctica de pecado, toda práctica de las tinieblas, todo aquello que Dios aborrece, tenemos que hacerlo a un lado. Todo aquello que a Dios no lo agrada, tenemos que hacerlo a un lado. Aunque a nosotros nos agrade y nos guste, tenemos que renunciar a todo eso. Cristo viene y viene por una iglesia que está en serio con Él. ¿Estás esperando a Jesucristo? Porque la ira de Dios viene sobre los desobedientes tarde que temprano. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:7 que Dios le dará vida eterna a todos aquellos que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice la palabra de Dios que Dios les da vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, a los que están trabajando por hacer las cosas buenas, y que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿En quién podemos encontrar inmortalidad? En Cristo. Los apóstoles le dijeron: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cristo viene, y viene por una iglesia a la cual le dio y le dará vida eterna, y vivirá para siempre con Él, reinará para siempre con Él. ¿Serás tú de esa iglesia? Dice la palabra de Dios, la paciencia de Dios tiene sus límites, hermanos.
Y tarde que temprano la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes, tarde que temprano. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, 7 y 8, pero ira y enojo, pero vendrá ira y enojo a los que son contenciosos, a los que pelean, a los que discuten, a los que siempre buscan lo malo y no obedecen a la verdad, sino que se deleitan en lo malo y en lo injusto. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de luz, dice la palabra de Dios. Nosotros a la verdad merecemos esto, pero ningún mal hizo. Cosa tremenda, terrible cosa. Miren, hermano, este malhechor representa a todos aquellos que reconocemos que Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación y sin pecado. Dice la palabra de Dios que no se halló engaño en su boca, que no pecó, porque él era el Hijo de Dios, no pecó, no se halló engaño en su boca, aún los mismos que le enviaron a la cruz. Dijo Herodes, no hallo ningún mal en este individuo. No hallo ningún mal en no hallo ningún delito. No tiene ningún delito, no es reo de muerte. No hallo ningún delito. ¿Por qué? Porque no tenía ningún delito. Él había sido puesto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él pudo pagar por todos nuestros pecados. Por eso Él podía pagar el precio de todos nuestros pecados, hermano. Porque Él era santo. Él murió en la cruz del Calvario. Y por eso la Escritura establece, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Solamente quién? Jesucristo. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al cielo, nadie va a ir al Padre, nadie va a tener la vida eterna, nadie va a estar conmigo por toda la eternidad, porque yo solamente mediante mí. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin defecto, que pagó todos tus pecados, mis pecados y todos los pecados del mundo. Cuando este hombre volteó a ver a Jesús, cuando este segundo malhechor volteó a ver a Jesús, ve a Cristo desfigurado, golpeado por todas partes, ensangrentado, goteando, escurriendo sangre de cada espina enterrada en su cabeza. Goteando, escurriendo sangre de cada clavo en sus manos. De cada clavo escurriendo sangre, chorreando, escurriendo a sus ojos, escurriendo a su boca. Pero Él no solamente ve la sangre. Ve algo que le llama la atención. Porque cuando ve sus ojos, se le queda viendo y lo que mira es que dentro de esos ojos no hay terror, no hay temor, no hay incertidumbre. Y eso es lo que cambia su perspectiva de mirar a Jesús. Ve en los ojos de Jesús, cuando voltea a verlo, ve en los ojos de Jesús algo diferente. Ve paz, ve en los ojos de Jesús esperanza, ve en los ojos de Jesús perdón, ve en los ojos de Jesús una quietud contrastando el cuadro de terror, de la sangre derramada, de la injusticia que le rodea. Ve una quietud sobrenatural que irradia en medio de una situación tan hostil, tan crítica. Mira una quietud que solamente puede ser real en los ojos del Hijo de Dios, nuestro único Redentor y Salvador, Jesucristo. Nuestro único Redentor y Salvador, Jesucristo, porque Él ve en Él
Él ve en él la gloria de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, y vimos su gloria, 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad, porque Él era la imagen del Dios invisible. ¿Qué estaba mirando el ladrón que le llamó la atención y le llevó a pedirle algo que es lo más valioso del mundo? ¿Qué fue lo que vio? Él vio en los ojos de Jesús, miró a un Cristo quien con su muerte en la cruz estaba adquiriendo y comprando para nosotros el perdón de nuestros pecados, estaba adquiriendo la aceptación del Padre para nosotros, estaba adquiriendo la redención, estaba adquiriendo la vida eterna para cada uno de nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y dice Pedro, fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, no con dinero, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él podía ver que la salvación del alma estaba siendo adquirida por ese Jesús, el cual estaba crucificado, y al voltear a ver a Cristo vio los ojos del Padre eterno, los ojos de Dios que nos ama, que nos está esperando, que nos está buscando y que quiere que volvamos a Él. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando volteas a ver a Jesús y que platicas con Él, ¿qué es lo que ves? Al igual que el hombre colgado en la cruz, también nosotros somos culpables, somos pecadores desobedientes, con inclinaciones al pecado. Todos nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura. Cada cual se apartó por su camino. Fuimos desobedientes. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un Viernes Santo estaba nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz del Calvario, muriendo por ti, muriendo por mí, recibiendo el castigo que merecías tú y que merecía yo, dándolo todo por ti. Este hombre que reconoció sus faltas y dice, nosotros a la verdad recibimos el pago justo a nuestras acciones. Somos criminales y por eso estamos aquí, él decía. Nosotros también somos pecadores. Y este segundo hombre que voltea a ver a Jesús nos representa a aquellos, nos representa a nosotros, aquellos que reconocemos nuestros pecados, aquellos que reconocemos a Jesucristo como el único camino al cielo, aquellos que amamos a Jesús, que le buscamos y que queremos cada día ser mejores para Él. Y le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Yo creo que cuando este hombre volteó a ver a Jesús, el Señor Jesucristo, mirándole, le dice, yo sé que lo que estás haciendo es sincero. Porque Él estaba diciendo en sus palabras, yo creo en ti, Señor. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo. Yo creo, he visto en tus ojos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, de cierto te digo, me voy a acordar de ti, claro que sí, me voy a acordar de ti. Yo sé que tú crees en mí, yo sé que eres sincero. Yo te creo. ¿Y sabes qué? Te voy a ayudar y te voy a sacar adelante. Y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estate tranquilo. Vamos a pasar esta.
Es la más difícil, pero la vas a pasar. ¿Por qué? Porque yo te aseguro, de cierto te digo, que tú te vas a ir conmigo. En estos tiempos, hermanos, tan complicados, de crisis, de enfermedad, de incertidumbre, hay muerte, violencia, pecado. Para donde veas hay peligros. ¿Qué tienes que hacer? Voltea a ver al Señor a los ojos y verás lo mismo que vio el segundo malhechor. Y verás que en Jesús hay perdón, hay comprensión, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay protección, que en Jesús hay provisión, que en Jesús hay quietud, que en Jesús hay la paz que tanto necesita tu alma. Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor quiere que voltees a Él y le digas, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de mí, Señor. Dios nos está llamando con señales. Él nos llama la atención. Quiere que estemos con Él. No por hoy, sino por toda la eternidad. Él viene por una iglesia y quiere que seas tú parte de esa iglesia por la cual Él viene. ¿Qué necesitas hacer para tener esa paz y para estar en la voluntad del Señor? Primero, haz lo que hizo este segundo malhechor. Él dijo, nosotros merecemos por habernos portado mal este castigo. Reconoce que eres pecador y que mereces el castigo de la condenación eterna en el lago de fuego. Reconoce que no has hecho o vivido como Él quiere, pero Él te ama, por eso murió en la cruz del Calvario. Voltea a ver al Señor. No tienes que morir, ni tu vida tiene que terminar en condenación. El Señor no quiere que te condenes. Dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre no vino para condenar, porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo no vino a condenar, Jesucristo vino a salvar. Él vino a salvarte. Él vino a darte una vida en abundancia. El diablo, dice la Escritura, vino para hurtar, matar, destruir. El diablo nos ha destruido. El diablo destruye las personas con los placeres del mundo, viviendo en desobediencia abierta a Dios. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Depende a quién le sirvas. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y para que tengas una vida de calidad, para que tengas una vida en abundancia. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo puede ser el hombre más rico del mundo, hablando de dinero, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Él murió, Él sufrió la muerte más terrible, más dolorosa, para darte la vida eterna, para darte paz, para darte una vida abundante, así lo dice la Escritura. ¿Estás preocupado? ¿Tienes temor? ¿Hay incertidumbre en tu vida?